Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, quien está organizado por el equipo número 1 y pues esta es nuestra primera charla del semestre. Quienes vamos a dirigir la presentación la noche de hoy es Marian Nicole Petido Valle y quien les habla Juan Camilo Perdón. Como invitado especial tenemos al doctor Jaime Daza, a quien le damos la bienvenida, quien es médico gastroenterólogo y quien nos asesoró y sirvió como tutor en esta charla que vamos a dar el día de hoy. Entonces, para iniciar, debemos conocer acerca, primero, cómo se define esta patología. Siguiente. Bueno, esta pues es una patología multifactorial que ocurre por el paso del contenido gástrico al esófago e incluso a la cavidad oral, afectando diversas estructuras anatómicas que más adelante iremos explicando una a una. Y lo que sucede es que esos contenidos estomacales pasan a través del esfínter esofágico inferior, causando esa sensación de acidez, llegando incluso hasta la cavidad oral. También se puede definir como ese conjunto de síntomas y o lesiones esofágicas debidas pues a ese paso de contenido gástrico. Debemos también conocer acerca de la epidemiología que presenta esta patología, pues a lo largo de distintas estadísticas recopiladas con corte al 2022, se dice que a nivel mundial tenemos una prevalencia entre el 8 y el 33%, sin exceptuar edades y géneros, pero con un predominio mayor en las mujeres. En Estados Unidos, con corte también a 2022, se presenta una prevalencia entre el 18,1 y el 27,8%, con más del 50% de esta población afectada experimentando una sintomatología persistente, incluso con el uso de inhibidores de la bomba de protones. A nivel de Sudamérica tenemos una incidencia de esta persistencia de los síntomas de aproximadamente el 17,6%. Y ya mirando como las estadísticas a nivel de nuestro país, con corte también al 2022, se dice que aproximadamente tenemos una prevalencia del 13% con un mayor número de reporte de casos en las grandes ciudades como Barranquilla y Medellín, presentándose mayormente en mujeres y en pacientes con comorbilidades asociadas. Siguiente. Como ya lo he dicho, pues esta es una patología multifactorial, por lo tanto, va a tener diversos factores de riesgo, los cuales se han venido describiendo, siguiente diapositiva, los cuales se han venido describiendo que la mayor susceptibilidad que se presenta es el sobrepeso y la obesidad con un índice mayor a 30. La edad también es susceptible, las personas con edad mayor a 50 años, también distintas patologías asociadas como lo es la hernia hiatal, el estreñimiento crónico, incluso la enfermedad destructiva crónica y fisiológicamente también se suele presentar durante el embarazo. También se ha venido asociado al consumo prolongado de distintos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, los AINES, los bloqueadores de los canales de calcio, antidepresivos, anticolinérgicos y sin excepción alguna también distintos alimentos como lo es el chocolate, distintas bebidas negras como el café, comidas altas en grasas, bebidas carbonatadas, la sobrealimentación, incluso la ingesta rápida y también se ha venido asociando como un factor de riesgo alto el tabaquismo asociado a esta patología. Siguiente. Entonces, ya entrándonos un poco más para ir entendiendo esta patología, vamos a hablar acerca de la fisiología y su fisiopatología, pero antes que nada debemos empezar entendiendo lo que es la anatomía y la fisiología normal del esófago. Como sabemos, pues el esófago es un órgano hueco que mide aproximadamente entre 18 y 26 centímetros y se encarga del transporte del bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago y evita el reflujo. ¿Y esto cómo lo logra? Pues gracias al peristaltismo esofágico y a los esfínteres que este tiene. Tiene dos, que es el esfínter esofágico superior, que es el encargado de evitar el paso de aire hacia la cavidad gástrica durante la inspiración y evita el reflujo faríngeo.
pero el más importante en esta patología es el esfínter esofágico inferior que se ubica en la unión gastroesofágica y este pues es el encargado como de evitar el reflujo gástrico que es el que nos compete en esta patología. Esta este esfínter pues se trata pues de un anillo de músculo liso controlado por el sistema nervioso autónomo, específicamente por lo que es el plexo mientérico, quien cuenta este esfínter con unas fibras que van a ser contraídas por los receptores alfa-adrenérgicos y relajados por receptores beta-adrenérgicos durante el consumo de los alimentos y esto es lo que nos permite pasar el bolo alimenticio y generar una buena digestión. Como le decía hace un rato, se ubica pues en la zona, en la unión gastroesofágica y esta se considera como una zona de alta presión. Tiene una longitud aproximadamente de 3,5 centímetros de alto hacia el esófago y mantiene unas presiones entre el 10 y los 30 milímetros de mercurio. Sirve como o interviene como una barrera de presión protectora entre el estómago y el esófago que impide el reflujo gástrico. Pero ustedes se preguntarán cómo se... Lo que sucede es que el reflujo se produce inferior, se baja, disminuye y va a dar lugar a que la presión gástrica pues sea mucho mayor, a generar un daño en el epitelio esofágico. Hay unas sustancias que se han venido describiendo que me pueden afectar esta presión de esta estructura anatómica, como lo son algunas hormonas, pero también como hay unas que lo pueden aumentar, como lo pueden disminuir, y la que los disminuye, pues es la que me va a generar ese reflujo gástrico, como lo es la secretina, la colecistoquinina, los pelipéptidos intestinales vasoactivos, y también hay algunos medicamentos que se han venido describiendo que me pueden afectar estas presiones en el esfínter esofágico, causándome una caída de esta presión, como lo son los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos como la atropina. Siguiente. Hay distintas presentaciones clínicas o que son fenotipos secundarios a lo que es esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo cual la que tiene mayor prevalencia es la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, que se presentan entre el 60 al 70% de los casos. Y esta enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo es aquella de que hay una persistencia de la sintomatología, pero que durante la endoscopia de vías digestivas altas, pues no se ven alteraciones en el epitelio del esófago y ya está la esofagitis erosiva, que se presenta en un 30% de los casos, en el cual lo que hay es una persistencia de los síntomas y ya se observan, gracias a la endoscopia, que más adelante hablaremos, de que ya hay una irritación de la mucosa esofágica. Y también se presenta lo que es el esófago de Barrett, que se presenta aproximadamente entre el 5 y el 12% de los casos. Y lo que ocurre con el esófago de Barrett es que hay un cambio de ese epitelio escamoso estratificado, que es lo normal, por un epitelio columnar especializado de células caliciformes, es una metaplasia intestinal especializada y esto ocurre por el contacto del esófago con pHs ácidos, lo cual pues hace este cambio de epitelios como una manera de protección a sí mismo, y si esto sigue avanzando o evoluciona puede llegar a causar un adenocarcinoma de esófago. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar como de los mecanismos involucrados o que se dan en la fisiopatología de esta enfermedad. Y la primero son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y estas relajaciones ocurren de manera espontánea y transitoria, sin presencia de la deglución,
y tiene un tiempo de duración de aproximadamente entre los 10 y 45 segundos, cuando en condiciones normales la relajación de esta estructura anatómica debe durar entre los 3 y 5 segundos. Esto puede ocurrir en personas sanas de manera fisiológica, pero ocurre es un reflujo gaseoso. Pero ya en personas diagnosticadas con esta patología, lo que se presenta es un reflujo ácido. Tenemos lo que es, y lo que mencionaba hace un rato, que es lo de la barrera del esfínter esofágico inferior y es la caída de esas presiones, de esos gradientes de presión, tanto en el esófago como en la presión gástrica y lo que se puede generar porque puede haber presencia de un esfínter corto o una hipotensión de este esfínter generando la caída de sus presiones normales, generando de que la presión gástrica sea mayor y haya un reflujo de ese bolo alimenticio o de los ácidos gástricos, empezando a presentar la sintomatología. Se puede presentar en el embarazo, en los trastornos del vaciamiento, en personas que presenten estreñimiento o incluso en personas como que tengan obesidad. También se puede presentar lo que son los trastornos de la motilidad esofágica que se ha venido describiendo en esta patología y es que estos trastornos eh, generan lo que es la capacidad de la evacuación del esófago que incluye la neutralización de la saliva, del peso de los alimentos y del peristaltismo esofágico. ¿Y qué sucede aquí? De que si falla el peristaltismo, pues va a haber mayor contacto con un pH ácido durante mayor tiempo, ya que en condiciones normales las contracciones peristálticas lo que ayudan a hacerle es a eliminar ese contenido ácido que se regresa al esófago eh, muchas veces durante la alimentación o por condiciones ya fisiológicas. Esos trastornos de la motilidad esofágica suelen presentarse en el 40 o 60% de los pacientes diagnosticados con enfermedad por reflujo gastroesofágico y se consideran como una motilidad esofágica inefectiva y ya empiezan a manifestar distintas sintomatologías. Otro de los mecanismos es el incremento de presión torácico-abdominal y es la que se presenta en los pacientes con obesidad o anormalidades del vaciamiento, generando mayor presión en la cavidad gástrica, lo cual va a ser mayor que la del esófago y se va a generar el reflujo. Siguiente, siguiente diapositivo. Bueno, ya ahora hablando acerca como de la presentación clínica, de los pacientes, como los síntomas suelen presentar una sintomatología episódica y variable tanto en la intensidad como en los periodos de presentación. Y lo que sucede aquí es la sintomatología más común que se presenta, pues es la pirosis, que es la típica acidez retroesternal que se presenta y que puede irradiarse hacia el cuello y empeora también con lo que es la posición supino. También tenemos como síntoma típico la regurgitación hasta la hipofaringe, incluso hasta la boca. Tenemos una sintomatología extraesofágica que se presenta con ronquera, tos crónica, faringitis o laringitis, la fibrosis pulmonar. Otros síntomas atípicos que se pueden presentar es la dispepsia, el dolor epigástrico, náuseas, incluso distensión y ya una sintomatología eh, como más específica y un poco rara es de que el paciente presente dolor retroesternal más disfagia, debemos pensar de una vez en una estenosis esofágica o incluso en una malignidad. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues realmente el diagnóstico principal o el primer diagnóstico siempre va a ser presuntivo y se devuelve la diapositiva, por favor. Devuélvela, devuélvela. Ahí. Entonces, el diagnóstico inicial, pues siempre tiene que estar basado en lo que son la presentación clínica y en las manifestaciones que refiere al paciente. Y lo primero que se debe iniciar, pues es una prueba terapéutica con los inhibidores de la bomba de protones. Este método diagnóstico, esta terapéutica, pues tiene una sensibilidad del 71% con una especificidad del 44% y normalmente
Los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la bomba de protones muchas veces suelen tener persistencia de los síntomas y hay pacientes que no van a responder favorablemente al tratamiento. Aquellos que no responden o no tienen esa adherencia al tratamiento suelen tener un reflujo funcional en comparación con los que tienen un reflujo por hipersensibilidad, pues sí van a responder favorablemente al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Este tratamiento siempre debe durar aproximadamente unas 8 semanas y si ya hay persistencia de los síntomas, ya se debe considerar ya otros estudios complementarios. Adicionalmente, a los pacientes con estas patologías siempre hay que preguntarle acerca de cómo es su alimentación, a qué hora se le presenta normalmente la sintomatología, si es en el día, en la noche o si es durante todo el día. Si hay algunos signos de alarma como pérdida de peso, vómito, anorexia o hinofagia, que ya son indicativos de hacer otros estudios complementarios. Siguiente, siguiente, siguiente. Como lo es la endoscopia de vías digestivas altas y la biopsia. En este otro método diagnóstico, que es la endoscopia de vías digestivas altas, nos permite muchas cosas y está indicado en pacientes que presenten estos signos y síntomas de alarma, como ya lo había nombrado, pérdida de peso, anemia, emesis, disfagia, o que tengan una poca respuesta al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Realmente este método diagnóstico lo que nos permite es evaluar o clasificar si hay una esofagitis, ya sea grado C o grado D, o nos permite realmente clasificar en una esofagitis erosiva o una esofagitis no erosiva, dependiendo de lo que se observe durante la endoscopia. Este método diagnóstico es recomendable utilizarse sin el uso de los inhibidores de protones y si se va a realizar, si se está con ese tratamiento, se debe suspender durante unas 2 o 4 semanas antes del tratamiento para así poderla clasificar bien si es una esofagitis erosiva o no erosiva. Eh, y nos ayuda a dar como un diagnóstico más confirmatorio acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y ya la biopsia es un poco más específica porque pues ya nos permite ver la histología y si hay una presencia de un segmento mayor a 3 centímetros de metaplasia intestinal, pues se diagnostica ya con un esófago de Barrett, que lo había explicado hace un rato y suele presentarse en pacientes que ya han sido diagnosticados con reflujo gastroesofágico crónico, aproximadamente en un 5 y 15% de los pacientes. También se recomienda que en los pacientes que sean diagnosticados con esofagitis grado C o grado D, se les recomienda una endoscopia siempre de control porque aproximadamente el 12,5% de estos pacientes suelen hacer un esófago de Barrett con el tiempo. Siguiente. Entonces aquí tenemos en la imagen del lado izquierdo la clasificación de Los Ángeles que tiene 4 grados y esto es indicativo de esofagitis erosiva. Entonces el grado A es que se presenten una o más lesiones de la mucosa menor o igual a 5 milímetros de longitud y que no se extienden en la parte superior de los pliegues de la mucosa. El grado B son lesiones mayor a 5 milímetros de longitud y que tampoco se extienden en la parte superior de los pliegues de la mucosa. Ya el grado C y el grado D, que son los más drásticos o los más crónicos, es que el grado C presenta una o más lesiones de la capa de la mucosa y se extienden más allá de la parte superior de los pliegues de esta mucosa y afectan menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y ya el grado D, que es la más crónica, es una o más lesiones de la mucosa y afectan al menos un 75% de lo que es la circunferencia del esófago. Al lado derecho tenemos lo que es eh, se evidencia lo que es un esófago de Barrett, como podemos ver y ahí está señalado, pues es una metaplasia por un epitelio especializado intestinal, porque hay presencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico y se cambia este epitelio como una manera de protección a sí mismo. Siguiente.
Aquí tenemos lo que es una esofagitis eosinófila, que pues es una inflamación y una infiltración por eosinófilos en el epitelio esofágico y se pueden observar lo que es un edema donde se pierde la visualización de los vasos. En la segunda imagen podemos observar lo que son como unos anillos concéntricos que dan el aspecto de la traquealización del esófago. En la tercera imagen podemos observar unos exudados blanquecinos, que es el testimonio, pues claro, de que hay una infiltración o unos accesos eosinófilos, y en la parte de abajo, pues ya podemos observar unos surcos o claramente una estenosis esofágica. Y ya el diagnóstico confirmatorio de una esofagitis eosinófila realmente pues se hace ya con la histología, con presencia de 15 o más eosinófilos en el epitelio esofágico. Siguiente. Otro de los métodos diagnósticos, pero que realmente no es tan útil, es la manometría esofágica de alta resolución, pues este es una herramienta que lo que hace es evaluar la función motora del esófago para descartar trastornos en la motilidad esofágica, y realmente está indicado en pacientes que sean candidatos a cirugía antirreflujo o ya en pacientes con posoperatorios con presencia de disfagia, ya que pues este no es tan tan de relevancia o no es útil para hacer un diagnóstico preciso de enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque normalmente el patrón de motilidad en esta patología suele ser normal. Solo se usa como en casos muy raros o en las indicaciones que mencionaba hace un rato. Siguiente. Y otro de los más utilizados es la pHmetría de 24 horas, el cual, pues, este método diagnóstico tiene una sensibilidad del 79 al 96% con una especificidad acerca del 85 hasta el 100%. Lo que esto nos permite es ver ese tiempo de exposición ácida o episodios de reflujo que están asociados al reflujo con presencia de síntomas. Y esta pHmetría suele hacerse también con la impedanciometría, que lo que nos permite es detectar si el reflujo es líquido, gaseoso o mixto, y asimismo nos permite clasificar y dar un diagnóstico más confirmatorio, y se puede hacer o no con tratamiento de los inhibidores de la bomba de protones, y está indicado realmente en pacientes que tengan una poca adherencia a los inhibidores de la bomba de protones o pacientes que sean candidatos a cirugía antirreflujo. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, respecto al tratamiento de esta patología, tenemos que vamos a tener cuatro manejos diferentes. El primero sería cambios en el estilo de vida, el tratamiento farmacológico, el tratamiento endoscópico y por último, el tratamiento quirúrgico. Vamos a iniciar con el tratamiento en cambios de hábitos. Estos cambios de hábitos van a ser prácticamente la dieta y el estilo de vida. Tienen un papel primordial en el tratamiento, ya que en algunos casos pues ayuda a que la enfermedad pues empeore y evita también la cirugía. En lo primero sería en pacientes con sobrepeso u obesidad. La pérdida de peso disminuye, digamos, la presencia y frecuencia de la sintomatología. Y esto ya que los pacientes al perder peso pierden la grasa abdominal y con esto también la presión ejercida en el estómago que hace que se genere el reflujo. Se recomienda cenar de 2 a 6 horas antes de dormir. En posición para dormir tenemos que se recomienda la elevación de la cabecera de 15 a 20 centímetros, se puede hacer con almohada, y de cúbito lateral izquierdo para evitar también los episodios de reflujo. En pacientes fumadores se ha relacionado que la cesación del consumo disminuye la sintomatología y también suspender o limitar la ingesta del alimento que se encuentre relacionado con la sintomatología, como puede ser el alcohol, la cafeína, las bebidas carbonatadas, comida picante, comidas altas en grasas. También se recomienda al paciente evitar dormir después de comer, que guarde un reposo sentado más o menos de 2 horas, comer chicle, que también neutraliza el reflujo ácido, y aplicar técnicas que reduzcan el estrés porque digamos que puede desencadenar esta sintomatología.
Cabe destacar que no se puede obligar a los pacientes o imponerles estas medidas de cambios de hábitos, ya que en algunos puede ser más fácil y en otros más difíciles. Entonces, si se les impone y lo ven como una normativa, puede que al inicio pues el tratamiento puede llegar a fallar. Entonces, hay que llegar en un tipo de acuerdo, tipo charla en la consulta, también de acuerdo pues al paciente, donde se hagan estos cambios de manera progresiva, en especial de la comida pues, de grasa. Si los pacientes van mejorando la sintomatología, va a ser mucho más fácil de que avance. Respecto al tratamiento farmacológico, todos los medicamentos, inicialmente, vamos a aclarar que todos los medicamentos que vamos a hablar se deben tomar con agua. Algunos piensan que se puede tomar con leche, que con juguitos, que gaseosa. Lo ideal es que solamente sea con agua. Bien, vamos a iniciar con los antiácidos, que estos neutralizan el exceso de ácido secretado por el estómago. Los antiácidos deben mantener una acidez estomacal en torno de un pH ideal de 3 a 5. Recordemos que el pH ideal del estómago para la digestión es de 3,5 a 4. Son protectores de la mucosa gástrica y previenen la esofagititis erosiva y síntomas. Entonces, acá en la tabla vemos la velocidad relativa de los ingredientes de los antiácidos. Entonces, vamos a nombrar algunos. Digamos, el hidróxido de magnesio, que tiene una velocidad muy rápida, el carbonato de magnesio, que tiene una velocidad moderada, y el hidróxido de aluminio y carbonato de magnesio, que tiene una velocidad lenta. Algunos de los antiácidos que vamos a tener es el bicarbonato sódico, que tiene un efecto rápido, pero no es tan prolongado. El estómago aumenta su producción de ácido clorhídrico para compensar el que ha sido neutralizado por el antiácido. La precaución de este antiácido es que se tome pues, en dietas bajas en sodio en pacientes que sean hipertensos y que tengan enfermedades renales. Se debe administrar solamente pues, con agua de 1 a 3 horas después de las comidas, antes de acostarse a dormir. No se debe tomar de forma continua durante 2 semanas. El otro antiácido que tenemos es el carbonato de calcio, que tiene un efecto rápido y lento. Y los efectos secundarios es el estreñimiento, entonces vamos a encontrar frecuentemente que el paciente se queje del estreñimiento, pero pues no se recomienda cancelar el antiácido, pues es un efecto secundario que se puede, digamos, soportar. El último antiácido que vamos a ver son las sales de aluminio y magnesio. Son menos potentes, más prolongadas y menos efectos secundarios. Los efectos adversos de las sales de aluminio es el estreñimiento y de las sales de magnesio son que actúa como un laxante. Se debe tomar 1 hora después de comer y antes de acostarse. En indicaciones generales de los antiácidos tenemos que se deben usar al tiempo con inhibidores de bomba de protones, entonces se toma como tratamiento dual y son coadyuvantes en el tratamiento. Bien, el otro tratamiento farmacológico que vamos a tener son los antagonistas de receptores de histamina 2. Estos son los que bloquean el efecto de histamina endógena sobre los receptores H2. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver la histamina y el canal pues, que van a bloquear ellos, y así no se forma el AMP cíclico y tampoco se forma pues el ácido. Respecto a estos, tenemos que se usan como tratamiento complementario, sobre todo para síntomas nocturnos, y vamos a tener dos, la cimetidina y la ranitidina. La cimetidina tiene una dosis de 400 miligramos días y la ranitidina tiene una dosis de 150 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos día en la noche. Las indicaciones, como nombré anteriormente, son tratamientos que se dan sobre todo en personas con síntomas postprandiales y síntomas moderados diurnos. En pacientes que no responden a inhibidores de bomba de protones, esta sería la segunda opción, y en pacientes que tienen esofagitis erosiva. Bien, los inhibidores de la bomba de protones es el medicamento más frecuentemente utilizado. Son superiores en el manejo de los síntomas típicos como la pirosis y la regurgitación. También está asociado en la curación rápida de la esofagitis. Entonces tenemos que el mecanismo de acción de estos es que inhiben de manera irreversible la bomba de protones o la enzima hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales de la mucosa gástrica. Entonces vemos en la imagen de la izquierda, inhiben este canal y entonces no se genera lo mismo que en los de histamina, no se produce el ácido. Entonces disminuye la secreción ácida.
Vamos a encontrar 4 tipos. Los más frecuentemente utilizados acá en Colombia sería el omeprazol y el esomeprazol, y su dosis es la misma, de 20 a 40 miligramos día. Es un tratamiento diario por 8 semanas. Empíricamente se puede llegar a alargar el tratamiento y previene la esofagititis y las complicaciones. Es la primera línea en tratamientos en pacientes con antecedentes de esofagititis de moderada a severa con una clasificación de C a D. Y también antecedentes con pacientes con esófago de Barrett y síntomas extraesofágicos. También cabe destacar que se debe tomar de 30 a 60 minutos antes de la comida. Y en caso tal de que ya se vaya a dejar de tomar el medicamento, se debe disminuir progresivamente. Si los síntomas persisten, se bajan las dosis y se adicionan otros fármacos, digamos un antiácido, y se hacen estudios complementarios. Los efectos adversos que podemos encontrar de los inhibidores de la bomba de protones son infección por Clostridium difficile, gastroenteritis bacteriana, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino pequeño, neumonía, enfermedad renal crónica, fractura hueso, demencia e infarto agudo de miocardio. Entonces, sobre esto, nosotros al estar preparando la exposición, según artículos recientes del 2022, se resalta que a pesar de todos estos efectos adversos, es una razón por la que los médicos ya no recomiendan mucho recetar los inhibidores de la bomba de protones, pero concluyen que con un adecuado uso, ya sea en tiempo y en dosis y de acuerdo al paciente, se pueden seguir recetando normalmente. Bien, el tercer tratamiento que vamos a encontrar es el tratamiento endoscópico. Entonces, es una opción de tratamiento para los pacientes que tienen contraindicación al tratamiento médico y a la cirugía. El primero que vamos a hablar es el estreta, que es un procedimiento que con uso pues, de radiofrecuencia sobre el esfínter esofágico inferior tiene un efecto de función neuromuscular, disminuye la distensibilidad del tejido a nivel del cardias. Entonces, previene también la relajación transitoria y evita el reflujo. Entonces, en la imagen podemos ver en la primera imagen el reflujo normalmente, cómo se regresa el contenido esofágico. Y en la segunda vemos ya el estreta que se encarga pues de hacer aplicar la radiofrecuencia. Y en la tercera imagen tenemos ya luego de la radiofrecuencia, vemos cómo el músculo ya aumentó su espesor y evita que se haga el reflujo. Las indicaciones para el tratamiento endoscópico del estreta son para pacientes que no tengan hernia hiatal, que tengan episodios de reflujo inclusive de pie y diurenio, ausencia de esófago de Barrett, ausencia de esofagitis erosiva o bajo grado de esofagitis erosiva, y aquellos pacientes que estén contraindicados a la cirugía antirreflujo. Bien, ahora vamos a hablar de la fondoplicatura transoral sin incisiones. En este se usa una herramienta de Sofix X para crear una fundoplicatura de todo el espesor de la pared de 3 centímetros de longitud y de 270 a 300 grados de circunferencia. Entonces acá digamos en la imagen A tenemos el dispositivo que entra al estómago. En la imagen B tenemos cómo se engrana ese dispositivo de manera helicoidal en el tejido. En imagen C, la aplicación de los sujetadores en forma de H. Y en imagen D, la creación de la fondoplicatura. Las indicaciones para este serían en pacientes que tienen síntomas típicos, en hiatos menores de 2 centímetros y en pacientes con hernia hiatal pequeña. Bien, ahora vamos a hablar de la mucosectomía y disección endoscópica de la submucosa antirreflujo. Se realiza una resección endoscópica de la mucosa cardial gástrica con el objetivo pues, de reducir esa apertura de la unión gastroesofágica y así pues, evitar el reflujo. Las indicaciones de este tratamiento serían en pacientes que no evidencian alteraciones anatómicas con posible aplicación en el manejo por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, en pacientes con cirugía previa e imposibilidad de cirugía antirreflujo y en pacientes con antecedentes de esófago de Barrett. Entonces, en la imagen vemos en la imagen A el procedimiento
que sería pues la vista de la reflexión. En la imagen B tenemos la endoscopia y vemos una úlcera en la circunferencia de los 2/3 de la imagen. En la imagen C vemos 2 meses después del procedimiento una válvula, una mucosa remodelada y bien definida. Y en la imagen D, lo mismo, 2 meses más en el procedimiento y ya vemos cómo la mucosa se recuperó. Bien, por último tenemos la mucosectomía. Entonces, ahora vamos a hablar de la funduplicatura de Nissen, laparoscópica o funduplicatura parcial de Toupet. Las indicaciones para estas son pacientes jóvenes con tratamiento prolongado de inhibidores de protones, entonces que ya, digamos, se les prolongó el tratamiento a más de 8 semanas y ya no quieren pues seguir con el tratamiento, se toma en cuenta este tratamiento quirúrgico. Es pobre en el control de síntomas con manejo médico, quienes no desean recibir el manejo médico pues a largo plazo y contraindicaciones para el manejo farmacológico. El tratamiento quirúrgico no es mucho de nuestro interés, ya que no nos encargamos de esto como médicos internos, pero acá lo vamos a mencionar, digamos, para que lo conozcan. El objetivo de esto es reconstruir la válvula antirreflujo o reforzar la debilidad del esfínter esofágico, como lo vemos en la imagen, y también en caso de que el paciente presenta una hernia hiatal, corregirla. Se ha demostrado que también lleva a la mejoría del peristaltismo esofágico y este procedimiento tiene una tasa de 80 a 90% de efectividad y dura hasta más de 10 años. El éxito de esta operación es postoperatoria, evaluando el funcionamiento esofágico con un test de provocación. Bien, ahora vamos a hablar del algoritmo de la guía Japón. Pusimos, digamos, unos algoritmos de la guía Japón 2022. No la vamos a profundizar mucho, pero sería como en tónica de conclusión de la charla. Entonces, tenemos que se presente o que el paciente acuda por una sintomatología de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se hace la evaluación clínica y tenemos dos opciones, la endoscopia o sin endoscopia. Entonces, abajo, la opción de endoscopia. Con la endoscopia lo podemos clasificar entre grave, leve o no erosiva o otra enfermedad que no se puede descartar. Bien, cuando no se tiene una endoscopia y la sintomatología es muy clásica, muy típica, y pues el paciente, digamos, se demora mucho en la endoscopia, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico y vamos a iniciar con inhibidor de la bomba de protones de 2 a 4 semanas. Siguiendo la flechita azul abajo, si mejora la sintomatología, se consideran que fueron síntomas temporales y se interrumpe el tratamiento. Si hay una recaída en la sintomatología, volvemos y realizamos una endoscopia y volvemos y clasificamos como leve, severa o no erosiva. Si se toma en los inhibidores de la bomba de protones de 2 a 4 semanas y sigue la sintomatología, se tiene que tomar la endoscopia sí o sí y lo volvemos a clasificar. En caso con la endoscopia que lo clasificamos como severo, vamos, como recuerdan, esto sería de Japón, entonces ese medicamento que aparece ahí como VPZ no está acá en Colombia, entonces lo vamos a reemplazar por omeprazol, esomeprazol o lansoprazol. Entonces se toma, en caso de que sea severa, el omeprazol y se tiene que hacer pues modificaciones en el cambio del estilo de vida del paciente. Y en caso de que sea leve, lo mismo, tomamos el inhibidor de la bomba de protones por 8 semanas. También no se puede descartar alguna otra enfermedad y importante pues platicarle al paciente de la segunda opción que sería pues una cirugía. Y por último, en caso de que sea no erosiva, es prácticamente lo mismo. Tomamos inhibidor de la bomba de protones 4 semanas, opcional en cambiar estilo de vida, pero que realmente hace el cambio. Se mira la evaluación clínica, se puede mandar otra droga que podría ser, digamos, un antiácido y mirar la evolución del paciente. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta, duda que tengan? O no sé si el doctor quiera hablar o comentar algo. Bueno, lo primero sería felicitar a Juan Camilo y a Mariana por la presentación que hicieron, una presentación bastante completa y me parece muy importante. A mí me gustaría, yo me tomé un rato de mi tiempo para sacar algunas cosas que me parecen muy importantes y me gustaría compartirlas con ustedes si están de acuerdo. Entonces, si quieren, voy a activar mi pantalla y les voy a hacer unos comentarios de acuerdo a unas pautas que el Colegio Americano de Gastroenterología sacó para el 2022. Esta la sacó en el congreso que se hace de la asociación en Charlotte hace un año y pico. Entonces me parece que son muy importantes porque a mí me parecieron personalmente muy prácticas y están muy dirigidas para los enfoques iniciales del paciente. Entonces quisiera compartir esas de Filminas. A ver, ¿sí están viendo en pantalla? No, Sí, doctor, ya señor. dejo de presentar. Ah, ¿ya salió? Sí están viendo la pantalla mía. No, ¿Qué pasó entonces? Bueno, voy a nuevamente acá. Ok, compartir. Creo que no le había dado algo. Ok, ahí sí la deben estar viendo, ¿verdad? sí, señor. Ok. Entonces, como les mencionaba, estas son unas recomendaciones de las buenas prácticas que se deben hacer en la enfermedad del reflujo. Entonces, la primera práctica que recomiendan ellos es, los médicos debemos tener un plan para investigar los síntomas sugestivos del reflujo, un plan para seleccionar el tratamiento y un plan de manejo a largo plazo. Se debe analizar siempre los riesgos y los beneficios de cada decisión, tanto diagnóstica como de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el punto de partida siempre en el reflujo? Una vez que nos enfrentamos con el paciente, que le hacemos la anamnesis o la historia clínica, debemos, cuando sospechamos reflujo, debemos pensar en lo siguiente. ¿El paciente tiene síntomas esofágicos o tiene síntomas extraesofágicos? Si son síntomas esofágicos, ¿son aislados o están asociados con los síntomas extraesofágicos? Entonces, el primer punto que debe quedar claro en una historia clínica es si qué tipo de síntomas tiene el paciente, esofágico o extraesofágicos. Los esofágicos, ¿cuáles son? La pirosis, la regurgitación, el dolor torácico, ¿sí? No cardiogénico. Y los extraesofágicos son todos aquellos que mencionó Juan Camilo, ¿sí? En el cual mencionaba los problemas de laringitis, problemas de sinusitis, problemas a nivel de la cavidad oral, las caries dentales que muchas veces nos lo remiten los odontólogos a otros pacientes y en caso muy severo los pacientes que tienen tos o que hacen episodios de asma o que llegan a complicarse hasta lo que él dijo, hacer una fibrosis pulmonar. Entonces, es muy importante este primer enfoque, definir los síntomas. Más adelante hablamos de la selección del tratamiento. La práctica número 2 es, debemos estar los médicos preparados para brindar un material educacional sobre los mecanismos del reflujo, la importancia del peso que lo mencionó también Juan Camilo, ¿sí? Los cambios del estilo de vida que lo mencionó Marianne, ¿sí? Y hay algo muy importante que no lo mencionaron, que sí son las estrategias de relajación y concientización de la interacción cerebro-intestino en los pacientes con síntomas de reflujo. Es muy dado en la práctica clínica que los pacientes mm, quieren negar la parte emocional. Por eso hay que saber entrar a los pacientes. Al principio, uno tiene que decirles, y hay una cosa que es muy importante decirle, recuerde que el tracto digestivo
es nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué? Porque compite, tiene los mismos neurotransmisores que tiene el cerebro, los tiene el intestino. Por eso perciben igual, ¿sí? ¿Qué es lo evidente? Hay un eje normal que lo vamos a ver acá, ¿sí? Que hay unas cosas que es muy importante, que es el eje intestino cerebro. Eso es supremamente importante. Entonces, cuando nosotros queremos brindar una información al paciente, tenemos que hablarle de todos estos aspectos, como decirles, porque la parte distal del esófago tiene musculatura estriada. ¿Por qué son tan importantes? Esos músculos cuando se debilitan, ¿sí? Cuando se debilitan y están atacados por patologías como una esclerodermia, lógicamente los pacientes tienen un problema en la propulsión del bolo alimentario y facilitan que haya reflujo. Pero hay una cosa muy importante que es la sensibilidad de los nervios. La parte distal está ocupada de terminaciones nerviosas y todos los seres humanos no percibimos igual ni sentimos igual. Hay unos que son más sensibles que otros. Es por eso que ustedes van a ver que hay pacientes que con poco ácido pueden sentir síntomas y otros que con mucho ácido, incluyendo pacientes que yo he visto en la consulta y en la endoscopia que tienen esofagitis erosiva franca, ¿sí? Uno les pregunta y ellos no perciben síntomas. ¿Por qué? Porque esa es la diferenciación que hay entre un ser humano y el otro. Esto es bueno hablarlo a los pacientes porque hay que enseñarles esta parte. Otra cosa que es muy importante, la hernia hiatal. La hernia hiatal, ¿por qué es importante? Porque la hernia hiatal daña la barrera antirreflujo normal que existe en el ser humano. Es por eso que predispone lógicamente a que haya el reflujo gastroesofágico. Una parte esencial, explicar por qué la obesidad, que lo mencionaron ustedes, por qué es tan importante o por qué afecta tanto. Recuerden las leyes de las presiones. Todo se desplaza de la ley de mayor presión a la de menor presión. Normalmente el estómago siempre tiene una mayor presión que el esófago, motivo por el cual si nosotros a ese estómago le ponemos un aumento de la presión, a través de una obesidad, entonces lógicamente todo se va a desplazar hacia el esófago. Por eso es tan importante que los pacientes no se disminuya su obesidad o que bajen de peso. Es un factor fundamental. Algo que es fundamental, hay ciertas posiciones que uno adopta durante el sueño. Y la mejor posición, que no lo mencionaron también, que lo quiero recalcar, para los pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico es dormir sobre el lado izquierdo. Y algo que sí resaltó Marian, que es muy importante, que es el tiempo de las comidas. Entonces, el tiempo de las comidas debe ser, un paciente no debe tocar el lecho, su cama, antes de 3 horas, mínimo 3 horas, lo ideal 4 horas, ¿sí? Eso es un concepto que son muy importantes. Pero miremos algo que le quiero poner o darle importancia acá porque de aquí se desprende para que ustedes empiecen a entender lo que es el reflujo no erosivo o llamado el NERD, ¿sí? Que es la interacción cerebro intestino. Recuerde que hay un eje, hay unas comunicaciones entre el cerebro y el intestino. En la medida que yo sobreestimulo ese eje, ¿sí? Que lo fatigo a través, ¿cómo lo puedo fatigar? Porque estoy estresado o porque tengo ansiedad. En la medida en que tengo ansiedad o lo estreso, ya está comprobado que mis síntomas esofágicos empeoran. Eso es supremamente importante y por eso al paciente hay que darle esta herramienta. A mí esta filmina que me mostraron en el Congreso de la Haga me gusta bastante porque creo que resume una gran parte de lo que uno debería hablar con el paciente. Miremos cuál es la práctica 3. Los médicos deben enfatizar en la seguridad de los IBP para el tratamiento del reflujo. Es cierto lo que decía Marian, que se ha asociado con el Clostridium difícil, se ha asociado con las neumonías, se ha asociado con la osteoporosis, se ha asociado con cuadros de demencia,
se ha asociado con, bueno, con daño renal, pero asociado, asociado. El concepto en epidemiología es claro. Una cosa es asociación y otra cosa es causalidad. Lo que no se ha podido demostrar, a pesar de que ya se han hecho estudios, es que haya una causalidad de que los inhibidores de la bomba de protones produzcan estas asociaciones. ¿Sí? Se asocian. ¿Pero por qué? Porque muchas veces los pacientes, ¿quiénes les dan los inhibidores de bomba de protones? A los pacientes de edad. ¿Quiénes, los pacientes de edad qué hacen? Hacen lesión renal, hacen fracturas, hacen, entonces se asocia, pero no quiere decir que el esomeprazol o el inhibidor de bomba de protones lo produzca, sea el factor causal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente nos habla, porque generalmente es más lo que el paciente nos dice, es que yo leí, me dijeron, me tal cosa. Entonces hay que hablarle que una cosa es asociación y otra es causalidad. Por eso hasta el momento los IVP siguen siendo seguros, hasta el momento. Sin embargo, como decimos, van a venir nuevas moléculas, la que tú mencionaste, Marian, que es el vonoprazán, que es que es una molécula, ¿sí? Bloqueador de ácido, ¿sí? Que compite con el potasio. Esta va a llegar a Colombia necesariamente en 1 o 2 años, debe estar llegando a Colombia y seguramente va a reemplazar los inhibidores de bomba de protones porque ya en Japón que ha sido usado, ha dado mejores resultados, muchísimo mejores resultados. Práctica 4. En casos de síntomas esofágicos, como son la pirosis, regurgitación y dolor torácico no cardiogénico, sin síntomas de alarma, o sea, el paciente no tiene anemia, no tiene sangrado, el paciente no tiene disfagia, no tiene pérdida de peso, ¿sí? A ese paciente se le puede dar la prueba terapéutica. ¿Cuál es la prueba terapéutica? Una dosis de los inhibidores de bomba de protones por 4 a 8 semanas. Generalmente es 8 semanas para hacer la evaluación. Entre 4 no se debe hacer, ¿sí? Se le debe dar. Hay que tener cuidado en Colombia con esa prueba terapéutica. ¿Por qué? Porque ya tenemos un estudio que fue hecho por el doctor Luis Fernando Pineda, donde encontraron que los pacientes que tenían estos síntomas, ¿sí? 3% de ellos tenían cáncer. Entonces, por eso es que se recomienda, antes de los 35 años podemos hacer esta prueba terapéutica en Colombia y después de los 35 seamos un poquito celosos en este sentido o prudentes y es preferible de una vez hacer un procedimiento endoscópico a los pacientes. Sin embargo, mundialmente es aceptado que la prueba terapéutica se puede hacer independientemente de la edad. Si no hay la adecuada respuesta con la prueba terapéutica, o sea, que no mejoraron los síntomas de forma categórica, se puede aumentar a las 8 semanas, se puede aumentar a 2 veces al día, ¿sí? Si no responde, o podríamos cambiar ahí de medicamento, como colocar el vonoprazán que lo usan en Japón, allá ya lo están usando como manera rutinaria, como prueba terapéutica. Si no responde, ese es importante saber qué vamos a hacer. Por eso decíamos que todo debe saber cuál es el tratamiento inicial que hablamos en la práctica 1. Si hay una adecuada respuesta a las 8 semanas, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Respondió, empecemos a bajar la dosis. ¿A cuál dosis? A la dosis mínima para manejar los síntomas. Porque recuerde que lo que estábamos tratando nosotros era los síntomas. Entonces, le bajamos a la dosis mínima. Puede ser, si estaba tomando 40, 20 miligramos. 20 miligramos de inhibidor de bomba de protones. Estas son cosas que deben quedar muy claras. Hay algo que es importante que lo tengan ustedes en cuenta, que nosotros tenemos síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. Esto es bien importante, o síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, como lo mencionamos inicialmente. Miremos cómo se comporta una prueba terapéutica normalmente en estos dos grupos, en los síndromes esofágicos y en los extraesofágicos. Es claro que los pacientes que tienen síntomas esofágicos responden mejor
a la prueba terapéutica que los que no tienen los síntomas esofágicos, sino que tienen síntomas extraesofágicos. Por eso ahí el NNT, que es la cantidad que yo necesito de pacientes tratar para ver una adecuada respuesta, en la pirosis es de 4, ¿sí? Porque recuerde que no todos los pacientes van a responder. Entonces, y en cambio, los pacientes que tienen síntomas extraesofágicos, necesito tratar muchos para de pronto un solo paciente me salga beneficiado. Entonces, esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta, en el cual debe ser claro que los pacientes que se le hace la prueba de la prueba terapéutica siempre va a ser los pacientes que tengan síntomas esofágicos. Jamás ocurrirse, como lo vemos nosotros en la consulta, que a un paciente que tiene síntomas extraesofágicos le hacemos una prueba terapéutica. Lo que se debe hacer cuando tiene síntomas extraesofágicos es que el paciente le hagan una prueba para demostrar si existe o no reflujo. Concepto que es supremamente importante que lo tengan ustedes claro. Práctica 5. Si el tratamiento con IVP es continuado en un paciente con reflujo no demostrado, o sea, no le hemos hecho una endoscopia, no le hemos hecho una pechimetría, ¿sí? Pero el paciente le hicimos una prueba terapéutica y continúa con síntomas, continúa con síntomas, no, mejoró sus síntomas, pero le hemos continuado el tratamiento, así le hayamos bajado la dosis, nosotros ¿qué tenemos que hacer? No lo vamos a dejar indefinidamente con los inhibidores de bomba de protones. Ese paciente que ya lleva un año, debemos hacerle un estudio. ¿Por qué? Porque de pronto le estamos dando un tratamiento que no lo necesita el paciente. Entonces, ¿qué debemos sugerir? Al máximo al año, hacer una endoscopia y hacer una pHmetría. En Colombia, la pHmetría inalámbrica que se hace colocando un dispositivo en la mucosa esofágica, en su tercio distal, a través del endoscopio, no está disponible. En Estados Unidos está disponible y por eso estas guías hablan que colocamos eso. En Colombia estaría disponible la endoscopia, que es mucho más barata que una pHmetría ambulatoria, ¿sí? Entonces, por eso en Colombia es importante que nosotros a un paciente que le hemos dejado de tratamiento continuo el esomeprazol, porque le hicimos una prueba terapéutica, le hagamos una endoscopia. Ojo, la prueba terapéutica debe hacerse siempre sin inhibidores de bomba de protones. ¿Cuánto tiempo? Mínimo las 4 semanas, para saber si realmente tiene pertinencia de la terapia por largo plazo. La práctica 6. En casos de síntomas esofágicos que no respondan adecuadamente a la prueba de inhibidores de bomba de protones o cuando existan síntomas de alarma, ya lo dijimos anteriormente, ¿sí? Y en ausencia de reflujo erosivo, ¿sí? Debe complementarse con una pHmetría. O sea, en casos de síntomas esofágicos que no respondan adecuadamente, número 1. 2, cuando haya síntomas cuando haya síntomas de alarma, ¿sí? Y cuando no exista un esófago de Barrett, nosotros debemos un esófago de Barrett mayor de 3 centímetros, ¿sí? Recuerde que uno debe medir el esófago de Barrett, pero que no sea mayor de 3 centímetros, porque que mayor de 3 centímetros es categóricamente claro que el paciente tiene reflujo. Entonces debe complementarse con una pHmetría sin inhibidores para confirmar el fenotipo del reflujo, ¿sí? Esto es claro que lo tengamos presente nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos los fenotipos, nos damos cuenta que los fenotipos pueden ser divididos en 2 categorías, esofagitis erosiva y el NER. Pero resulta que el NER, que es el reflujo gastroesofágico no erosivo, por eso los japoneses lo vieron solamente en eso. Los americanos hablan de 4 estados, ¿sí? Pero realmente si nosotros nos damos cuenta, el NER
lo diferencian los americanos de la hipersensibilidad del reflujo y de la pirosis funcional. Yo les quiero comentar acá algo claro. Los pacientes que tienen esofagitis erosiva, generalmente en la pHimetría vamos a encontrar que tienen una gran exposición al ácido, ¿sí? El tiempo de exposición al ácido es alto. En el NER vamos a encontrar que existe esa exposición al ácido, pero de forma menos severa que en la esofagitis erosiva. En la hipersensibilidad por el reflujo, que es una categoría importante, los pacientes tienen algo de ácido, un reflujo ácido muy poco, pero tienen unos grandes síntomas. Entonces, fíjense que por eso hablábamos de las terminaciones nerviosas en el esófago distal, porque son tan importantes. Porque estos pacientes que tienen hipersensibilidad de reflujo, probablemente sus terminaciones nerviosas a nivel del esófago sean muy hipersensibles. En cambio, en la pirosis funcional les quiero decir una cosa, está catalogado dentro de la enfermedad por reflujo, pero no debería estar acá. ¿Por qué? Porque en estos pacientes hay ausencia de un reflujo franco. No hay reflujo en estos pacientes categóricamente. En estos pacientes de pirosis funcional, ¿qué vas a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que hay una gran hipersensibilidad esofágica y que hay un gran estrés psicosocial. Y son pacientes que generalmente están en un estado de hipervigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Es el paciente que está comiendo típicamente y está pensando en si le da o no le da dolor. Está permanentemente obsesionado con sus síntomas o la aparición de los síntomas y la relación que tiene con las comidas o con alguna cosa. Eso lo vemos en la consulta. Son pacientes que hacen una hipervigilancia. Entonces, fíjense cómo se divide esto en dos conceptos muy claros. Los pacientes que sí están relacionados con la exposición de ácido y aquellos pacientes que están más relacionados con estados de hipersensibilidad o de estrés psicosocial. La práctica 7 es importante porque cuando nosotros vamos a evaluar los síntomas de reflujo, debemos tener claridad cómo lo vamos a hacer. Y me interesa que esto les quede muy claro a ustedes porque ustedes pueden hacer auditoría, se podría decir, de una endoscopia bien hecha. Cuando uno encuentra una esofagitis o va a hacer un estudio de reflujo en un paciente con sospecha de esofagitis, uno lo que va a mirar es si tiene o no las erosiones. Las erosiones, como lo mencionó Marian, van a estar clasificadas de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles de A hasta las D, ¿sí? Siempre se ha menospreciado o no se tiene tan en cuenta que el grado A realmente sea un reflujo, pueden ser muchas otras cosas. Por eso se le da mucha importancia del grado B en adelante, al C y al D. Eso es importante. Un grado A, uno puede dudar si realmente es un paciente que necesite recibir los inhibidores de bomba de protones. Tendría que estar muy eh, otros síntomas asociados o en esos pacientes hacerles una pHimetría para corroborar esto. ¿Qué otra cosa se debe hacer? Valorar el hiato diafragmático. Hoy se usa la clasificación de Hill de 1 a 4, que ya la vamos a ver. Si hay hernia hiatal o no hay hernia hiatal. Y si hay hernia hiatal, ¿cuál es el tamaño de la hernia hiatal? Si hay la presencia de sospecha de esófago de Barrett, se debe graduar el esófago de Barrett según la clasificación de Paraga y tomar las biopsias para corroborar el hallazgo histopatológico, que es la metaplasia intestinal especializada. Pero hay algo muy importante. Puede que yo esté pensando que un paciente tenga reflujo y que tenga esofagitis y yo veo que no tiene hernia tal, veo que no tiene una esofagitis erosiva, pero el paciente me venía haciendo síntomas. No hay que perder la oportunidad de ese paciente, que es un tip muy importante, para que a ese paciente le tomemos biopsia del tercio distal y tercio superior para investigar la esofagitis eosinofílica, que es una entidad alérgica y que debe tenerse en cuenta, que lo mencionó Juan Camilo también. Esta es la esofagitis erosiva. Vemos cómo se ven
el lado izquierdo es la grado A, vemos en el fondo la hernia hiatal, vemos las líneas de la esofagitis grado B, ¿sí? Mientras que en el lado eh, adyacente o la derecha, vamos a ver que esas erosiones son anchas, eso quiere decir que son confluentes, ¿sí? Que tienen fibrina, vemos en el fondo igual la hernia hiatal, es otro paciente, estos fueron pacientes de estos días de mis procedimientos, y realmente vemos, este es un grado C. Cuando vemos un paciente que tenga un grado B, un grado C, o un grado de que es peor que la C, no tenemos derecho a duda, no tenemos que hacer pHimetría de forma inmediata, sino debemos darle el tratamiento y lo que decía Marian, se le debe dar tratamiento, se le debe hacer endoscopia posteriormente. ¿Para qué? Para que cuando haya curación de las lesiones erosivas, miremos exactamente qué quedó, si quedaron marcas de pronto de un barre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debajo de esas erosiones que tienen fibrina, como vemos acá la erosión de la foto de la derecha, tiene fibrina ahí, se ve blanco. Debajo de eso, cuando cicatrice, podemos ver que hay la lengüeta del esófago de Barrett. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros le tomemos biopsias a una endoscopia que hagamos 3 meses más adelante. La clasificación del HIL, que la deben ustedes tener presente también, es bien importante. Eso es para medir el hiato diafragmático. Eso se hace cuando estamos haciendo la endoscopia, que entramos a la cavidad gástrica y miramos en retrovisión el fondo del estómago y vemos estas características. El grado HIL, el 1, es el HIL normal, donde el equipo queda adosado, perdón, la válvula se adosa completamente o aprieta completamente al equipo. En el grado 2 sigue siendo normal esto, puede darse en caso de unas inspiraciones y expiraciones que hay una apertura de la válvula o del hiato diafragmático pequeño que vuelve y cierra, abre y cierra, y estamos viendo esta parte. En el grado 3, esa abertura que mirábamos en el grado 2 es permanente, es constante y prácticamente queda el equipo bailando dentro del esófago, dentro del hiato diafragmático. Y en el grado 4 es una gran hernia tal que prácticamente se perdió el hiato diafragmático. Eso es bien importante. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Porque nosotros sabemos que los pacientes que tienen esofagitis erosiva y tienen grado 3 y grado 4, difícilmente se les puede suspender los medicamentos o, peor aún, muchos de ellos van a terminar en cirugía. El esófago de Barrett. Esta también, que es de estos días, la traje porque me pareció que estaba bonita, donde vemos nosotros en la parte superior izquierda una isla, de la mucosa normal del esófago, que está inmersa en un tejido salmón, ¿sí? Que es el esófago de Barrett. Entonces, eso es un hallazgo muy típico de lo que es cómo se ha ido cambiando el esófago normal, ¿sí? O el del epitelio escamoso, y ha sido reemplazado por una mucosa columnar que probablemente tenga una metaplasia intestinal especializada cuando lo determinamos en la biopsia. Muy importante. Se debe medir, lógicamente, la longitud que hay hasta la punta de las lengüetas, ¿sí? Y esa es la famosa clasificación de Praga, que no vamos a entrar en detalle acá porque eso es muy del endoscopista. La práctica 8. Los pacientes con síntomas extraesofágicos aislados con sospecha de reflujo deben siempre realizarse pruebas diagnósticas sin IVP. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que se hace en este caso? Es muy sencilla. Se debe hacer endoscopia y se debe hacer una pHimetría con impedanciometría. Nunca se debe hacer en estos pacientes, ya lo habíamos mencionado, la prueba empírica con inhibidores de bomba de protones. La 9, en pacientes con reflujo demostrado y sintomáticos y con pobre respuesta a los IVP, se debe realizar la pHimetría complementaria. ¿Por qué?
Pero ahí va a ser una cosa importante. Ya habíamos visto que tenía las erosiones, esas que vimos en las diapositivas anteriores. Le dimos tratamiento, pero el paciente siguió con síntomas. Yo lo que quiero saber como médico es, ¿le estoy dando la dosis adecuada? ¿Le debo aumentar la dosis? ¿El paciente tiene otro factor que me esté colaborando con que no mejore? Entonces, para eso se hace la pHmetría con impedanciometría. ¿Y por qué se debe hacer? Porque la pHmetría con impedanciometría nos va a brindar unas opciones, nos va a decir, no, el paciente continúa con reflujo ácido. ¿Qué quiere decir? Que necesita más dosis de esomeprazol o que el medicamento que le está dando de esomeprazol de pronto no es de buena calidad. De pronto la pHmetría con impedanciometría le dice, no, el paciente lo que está teniendo ahora es un reflujo no ácido, lo debe manejar diferente. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos claro ese concepto. La práctica 10 es algo que lo voy a mencionar por encima. Tal vez voy a hablar algo de los alginatos, porque realmente es cuál es el tratamiento coadyuvante para el reflujo. Están los alginatos, los antagonistas de los receptores H2, el baclofen y los proquinéticos. ¿Qué es claro? Los antiácidos en términos generales, Marian lo mencionó, pero no son buenos medicamentos coayudantes. Es mucho más importante los alginatos porque forman esa protección de arriba, de espuma, de protección donde evitan que vaya al esófago el material, que refluya del esófago el material del estómago. Esos son importantes y tal vez han ganado mucho más camino que los antiácidos tradicionales. Y hoy en día, cuando un paciente tiene síntomas, sigue presentando síntomas, uno le puede asociar los alginatos en algunos momentos, sobre todo en estados de postprandiales, para ver si mejora. Pero es importante eso. En realidad, cuando uno da un inhibidor de bomba de protones, el puro inhibidor va a mejorar mucho los pacientes. Todo lo que son los antiácidos y especialmente los alginatos, lo que nos van a hacer como terapia coadyuvante, pero hay que saber cuándo lo manejamos. Cuándo lo manejamos, no de manera rutinaria. No podemos decir, demos esomeprazol y demos el antiácido, que lo vemos mucho en la práctica clínica. No se debería usar el inhibidor de bomba de protones y el alginato solamente reservarlo para ciertas ocasiones. Los antagonistas de los receptores H2, problema, acá en Colombia existía la ranitidina, pero la sacaron del mercado porque encontraron que tenía un grupo de nitrosaminas que era un factor cancerígeno y por eso lo sacaron. Y prácticamente no tenemos acá, está el tagamet o la cimetidina y la famotidina que se consigue ocasionalmente. Realmente estos sirven es para los síntomas nocturnos, como le mencionó Mariana, ¿sí? Y se deben dar en las dosis nocturnas para estos pacientes. El problema de los antagonistas es que ellos crean taquifilaxia y no se debería, y después de un tiempo ya no tienen funcionalidad. El baclofen, ¿cuándo se debería dar? Solamente para pacientes que hacen regurgitación o eructos, generalmente en estado postprandial, porque el baclofen lo que va a hacer es disminuir las relajaciones transitorias o espontáneas que suceden y facilitan que haya regurgitación o haya eructos. Entonces se puede usar en esos casos. Los proquinéticos usualmente no se usan de rutina. Solamente deben ser usados cuando yo demuestre que hay una gastroparesia asociada al reflujo. Un concepto que es muy importante porque también lo vemos en la práctica que le damos el inhibidor de bomba de protones y le damos mosaprida, le damos la metoclopramida, le damos otros, la domperidona, no se deberían usar sino cuando haya la gastroparesia. Yo creo que esos son los puntos más importantes que les quería mencionar. El punto, la última, la de la práctica 11, son los pacientes que tienen la pirosis funcional, pero es que ese es un capítulo grande. Es un capítulo complejo, no ha sido bien aclarado lo que es la pirosis funcional. No sabemos si más adelante la vayan a sacar y no forme parte de los fenotipos del reflujo. Y realmente esos pacientes hay que tratarlos de una manera multidisciplinaria
porque necesitábamos la terapéutica, la terapia conductual, o el psiquiatra, necesitamos el psicólogo y va a ser muy complejo. Por eso no vamos a, a hablar más de ese punto. Esos eran los comentarios que yo les quería hacer. Dejo de presentar y escucho comentarios de parte de ustedes si les puedo ayudar en algo más. Doc, yo tengo una pregunta con base a los tratamientos que usted estaba mencionando. Mi duda es como, básicamente, si el tratamiento se le puede dar a pacientes que tengan enfermedades con base crónica, o sea, si es el mismo tratamiento o hay que modificar el tratamiento de la base crónica o se puede alternar. Mm, A ver, ¿me estás hablando del inhibidor de bomba de protones, tal vez? Sí, 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 exacto. O sea, digamos que en un caso de hipertensión, pues acá. Entonces, digamos que yo le podría dar el tratamiento normal al paciente o tendría que hacer modificaciones con la base o cómo le daría como el Sí, tratamiento. bueno, digamos, hay unos componentes eh, que son claros, digamos, los inhibidores de bomba de protones en general no tienen grandes contraindicaciones absolutas para el manejo con ciertas patologías. Nosotros los podemos usar, pongamos, en los pacientes hipertensos, ¿sí? Asmáticos, en los pacientes renales, en algunos casos hay que disminuirle la dosis, pero en general los podemos usar. De pronto hay que tener prudencia, pongamos, si un paciente hipertenso y que no ha sido controlado, ¿sí? Entonces muchas veces, o que es muy polimedicado. Entonces muchas veces en esos casos polimedicados, nosotros de pronto no usaríamos el esomeprazol, sino usaríamos, por decir algo, el pantoprazol, ¿sí? El pantoprazol que por su mecanismo de acción, ¿sí? Interfiere menos con el citocromo P450 y no altera así el metabolismo de otras medicaciones. Entonces, en esos casos de polimedicación, muchas veces preferimos usar el pantoprazol. Gracias, doc. Bueno, Doctor, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. sí, cuenta de María Lo que Fernanda. pasa es que usted mencionaba como que dentro de las indicaciones que debería seguir el paciente como para, digamos, mejorar esta sintomatología por las noches era dormir hacia el lado izquierdo. Me gustaría saber el por qué. Ok, cuando dormimos boca arriba o dormimos del lado derecho, la anatomía que adopta el estómago, tal vez lo podrías buscar no, ahorita en, en alguna diapositiva, eh, facilita que haya más reflujo o haya reflujo, porque el ángulo no se agudiza. Por el contrario, disminuye el ángulo o la barrera que forma el ángulo entre el esófago y el estómago. Cuando se duerme el lado izquierdo, cuando se duerme del lado izquierdo, entonces, Doctor, si quiere, ahí le puse la imagen. bueno, sí, pero es la imagen que normal que sale en las diapositivas de por qué el dormir del lado izquierdo. Cuando tenemos nosotros el ángulo que hay entre el esófago y el estómago, cuando dormimos del lado izquierdo, el ángulo se aumenta o se agudiza y evita que haya reflujo. Esa es la principal explicación por qué el dormir del lado izquierdo mejor, favorece, no, impide o evita el reflujo nocturno. Ah, ahí la tiene. Gracias, doc.
Muchas gracias, doctor, por las explicaciones y por el acompañamiento de la charla. Bueno, espero que todos hayamos aprendido que hay cosas muy importantes del reflujo. Es una patología muy frecuente. Ustedes van a verla de manera cotidiana. Van a tener que clarificar siempre síntomas esofágicos, extraesofágicos y deben saber qué hacer, ¿sí? Y deben saber cuándo piden una endoscopia, cuándo piden una pH-metría y sobre todo cuándo dan tratamiento. Y como les decía, importante, tranquilizar a la paciente con el uso de los inhibidores de bomba de protones, porque es un temor muy masivo que existe. Buena noche para todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión con ustedes. Muchas gracias, Doc, por su tiempo. Gracias, doctor.